Bueno, pues ha llegado el momento deseado, ese encuentro que tenemos mensual con la salud bucodental. Bueno, y alguno, por no hablar de política, pero bueno, alguno de los intervinientes en el último debate, A4, se habló de la salud bucodental. Doctor Galván, me acordé de usted. Sí, lo estaba pensando, Sí. digo, ¿y cómo es que hablan tanto, dicen tantas cosas y todavía no nos han mencionado? Claro, y ayer ¡bomba! sí. Y un minuto después Efectivamente. salió el tema, pero de refilón. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Bueno, De refilón. me acordé yo del doctor Galván, digo, anda, que con la que estamos dando de la necesidad, efectivamente. De refilón que... porque se utiliza mucho como arma de propaganda, pero de poca realidad. Claro. Entonces, ojalá se convirtiera en realidad, porque es una necesidad en la pero población. se utiliza más como arma de publicidad que como de arma efectiva. Así que la gente, la población, tiene que seguir pensando en que qué bien si algo de eso sucede, pero que mientras tanto se tienen que cuidar ellos mismos porque la prevención es lo más barato y lo más efectivo. De eso hablamos, por nosotros que no quede. Doctor Galván, bienvenido nuevamente, gracias. Y además hoy viene acompañado por el doctor Jaime Fernández, bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Vamos a hablar de endodoncia digital, de cómo salvar nuestros dientes con endodoncia digital. Eso es. Hoy venimos a hablar un poquito de los problemas que podemos tener dentro del diente, que muchas veces pensamos que solo es cuando nos duele y, como bien decía el doctor Galván, tenemos que intentar preocuparnos de prevenir un poquito y pensar antes de llegar a tener el problema instaurado. Ojalá no tengamos que hacer endodoncias porque hayamos hecho una buena prevención e higiene. Y un buen diagnóstico. Bueno, pues vamos a cuando no hemos hecho las cosas bien o alguna circunstancia ha permitido que ese diente, esa muela, necesite de una endodoncia. ¿Y qué disponemos para poder tratar? Eso es. Pues bueno, antes de nada poder entender qué es una endodoncia, ¿no? O qué es endodoncia. Hoy en día, endodoncia es esa parte de la salud bucodental en la cual, de la odontología, en la cual tenemos un problema en el interior del diente, en la pulpa, y como podemos ver... Esto de microendodoncia digital, ¿eso viene más adelante? Microendodoncia digital lo quisimos denominar así, ¿por qué? Porque aunamos dos puntos muy importantes, no solo el tratamiento de endodoncia en sí, sino apoyarnos en el tratamiento con microscopio, que nos va a permitir diagnosticar mejor y poder ver con mucha más precisión, ser más conservadores, y digital lo mismo, porque podremos actuar basándonos en imágenes en 3 dimensiones y con los medios digitales que tenemos hoy. Ahí tenemos lo que aquí también ha Eso es, queríamos traer un tipodonto en el cual poder mostrar cómo es un diente por dentro, que por fuera puede parecer que está correctamente, simplemente una pequeña caries, pero si nos metemos dentro del diente... Pues esto es lo que ustedes encuentran cuando nosotros decimos, ¡ay, tengo como picadita! Claro. Eso es. Hay veces que las caries son muy grandes, pero hoy veníamos comentando de un paciente, ¿verdad?, que la carie era muy pequeñita y por dentro el diente se había ahuecado. Era como si hubiera ahora dado un agujerito pequeñito y los bichos, los microbios, se hubieran comido el interior del diente. Eso es. Y se había ido formando una caries muy grande por dentro debido a que los tejidos internos del diente, el que nos protege, que es el esmalte, la parte más superficial, es muy duro, pero en cuanto se penetra, ya luego todo es más blando y es capaz la caries de penetrar mucho más rápidamente y generar esos agujeros mucho más grandes y llegar en muchas ocasiones a la pulpa dental, que es el paquete vasculonervioso que tenemos dentro de esa muela. En estos casos es cuando tenemos que tratar con una endodoncia o un tratamiento. Porque ya no hay solución. Porque no es suficiente, empaste, claro. No es suficiente con un tratamiento restaurador como es. Sí, doctor, lo gira ahí, perfecto, para que los compañeros lo puedan sacar, porque viene muy bien explicado. El diente es como una caja acorazada, como si fuera una caja fuerte, y dentro de la caja fuerte está el paquete vasculonervioso. Cuando ese paquete vasculonervioso se infecta o se inflama, se hincha, la caja fuerte es rígida, el diente rígido no le deja dilatarse y esa compresión es lo que traducimos en dolor. Claro. Y esa compresión estrangula el interior del diente, el paquete vasculonervioso, y hace que eso se estropee, se deteriore, se necrose.
Y una vez que se produce esa situación, Tenemos que ¿cómo actuar. obramos? Tenemos que actuar. Antes de nada, como bien comentaba el doctor, es muy importante el diagnóstico. Es muy importante diagnosticar cuándo necesitamos hacer Mira, un parece tratamiento que lo de estaba. ¿Cuándo es endodoncia necesario el tratamiento o endodóntico? no es necesario el tratamiento de endodoncia. Estos tratamientos de endodoncia pueden ser necesarios cuando tenemos caries, Sí. también cuando tenemos otro tipo de lesiones, sean traumatismos, desgastes, pero que llegan a agredir el paquete vasculonervioso. De este modo tendremos que actuar sobre el paquete vasculonervioso, limpiando, desinfectando correctamente, tridimensionalmente, para poder luego esos conductos que van por dentro de esa muela, ¿vale?, descontaminarlos bien y sellarlos, para que luego las bacterias, esos bichitos, no se vuelvan a colar, ¿vale?, a introducir por la punta de esas raíces y generar una nueva infección. O sea, que nos encontramos en ese punto de examen exhaustivo. Hay que de vaciar cómo el está. interior del diente y luego no dejarle vacío, sellarle, rellenarle con una estructura, un material, como dice el doctor muy bien, para sellar eso y que no haya contaminación y cambios de presiones, que también lo notan los tejidos. Generen esos cambios de inflamación y presión sobre el ligamento periodontal y el ápice. ¿Con qué pruebas diagnósticas contamos? Pues en endodoncia necesitamos hacer un grupo de pruebas diagnósticas. Primero, análisis clínico, un análisis de percusión para ver si el tejido circundante, el periodonto y el ápice está afectado, pero también necesitamos hacer unas pruebas que es muy importante de vitalidad, de sensibilidad pulpar. Mira, Que Ahí lo estamos viendo. la podemos ver en pantalla y justo hoy... Lápiz de hielo de Es, CO2. justo hoy hemos traído una muestra, que Me es la he el traído, lápiz qué con bien. el que podemos Qué bien se porta el doctor. hacer estas pruebas, que nos indicará cómo el nervio de esa muela o de ese diente se encuentra. Si está inflamado, si está necrosado. Necrosado significa que por un problema crónico se ha, digamos, muerto, pero realmente no está muerto. Lo que ha ocurrido es que las bacterias han invadido esos conductos, esos canales y han ocupado ¿Y el eso paquete cómo actúa? vasculonervioso. ¿Cómo el lápiz de hielo este? Este lápiz de hielo lo que hacemos es acoplarlo a una bombona y de esa bombona compactamos en este pequeño lapicito que tenemos aquí hielo. Hielo en forma sólida. Ajá. Con este lápiz iremos al propio diente a aplicarlo sobre una de las paredes. Entonces, si el diente está vital, si el diente está sano, el paciente responderá correctamente, indicando que recibe el estímulo frío. Si en cambio cuando nosotros aplicamos este estímulo ¿No siente nada? no siente nada, nos indica que el paquete vasculonervioso se encuentra dañado, se encuentra lesionado. Y en esos casos son en los que tenemos que actuar. Perfecto. sí, hemos, lo que el diente diagnosticado. percibe son los cambios térmicos. Claro. Entonces ese cambio térmico brusco a un punto muy frío, si el diente tiene vitalidad, Responde. lo percibe. Y Claro. nosotros también graduamos la respuesta, porque también una respuesta excesiva nos puede indicar que el nervio del diente está excitado. También, claro, Entonces eso. no solamente es que responda o no responda, sino la ¿Cómo cualidad, responde? la cualidad de cómo responde. Claro, Eso es claro. muy importante porque los dientes muchas veces los pacientes notarán en su casa o en su vida que les duelen con el frío, pero otras veces les duelen con el calor. Entonces el calor lo que hace es dilatar los vasos nerviosos e indica que también puede estar dañado, o la contracción y la falta de sensibilidad al frío, como ha dicho el doctor muy bien, que el nervio central del diente Está esté también. dañado. Bueno. Entonces, principalmente a nivel clínico, estas son las pruebas diagnósticas que tenemos, pero siempre tenemos que apoyarnos en pruebas radiográficas. Claro. No son suficientes las pruebas clínicas, sino tenemos que apoyarnos en pruebas radiográficas. Y hoy en día no son suficientes las pruebas en 2 dimensiones, las radiografías que Las utilizamos aumentamos todo. de siempre, sino que hoy en día utilizamos radiografías en 3 dimensiones para poder ver por dentro esa muela con precisión cómo es la anatomía, diagnosticar si tenemos pequeñas fisuras o no, pequeños conductos que en una radiografía convencional no vemos, para luego poder limpiar y descontaminar perfectamente ese Ahí sistema de tenemos, conductos. tenemos
en la pantalla ahora mismo podemos estar viendo cómo esas pruebas diagnósticas que tenemos se las explicamos al paciente para poder comentar con él la severidad, el tipo de lesión que tenemos y en qué casos y en qué lugares tenemos que actuar y qué opciones podremos tener consecuentemente para poder salvar su diente. Eso es imagen de realidad aumentada. Claro, claro. Además de lo que estamos viendo nosotros mismos, cuando o bien con el microscopio, como decía antes el doctor Fernández, o bien proyectando en un tamaño enorme, nos facilita un mejor y un más fácil y más preciso diagnóstico, con realidad aumentada mediante la tecnología que hoy día tenemos y que está en nuestra mano y tenemos que utilizarla. Y tenemos que utilizarla. Y cuantos más mejor tecnología dispongamos, vamos a hacer uso de ella. La tecnología más el conocimiento es una mezcla muy antes hablábamos de esos grandes chefs, pero dices, grandes chefs, buenos artesanos, pero si tenemos máquinas que nos lo hacen más fácil y más preciso, ¿por qué no utilizarlas? Pues para todo, ¿no? La tecnología. El conocimiento es importante. Tenemos que apoyarnos en ellas. Claro, no podemos delegar, pero sí apoyarnos en estas nuevas tecnologías. Mi boquita preferida, que hoy viene como con... Hoy viene con chubasquero. Con chubasquero, será por la lluvia. Como les decimos a los niños. Bueno, para poder realizar un buen tratamiento de endodoncia necesitamos un diagnóstico previo, pero para poder empezar a tratar necesitamos aislar el campo. Asepsia. Es el primer requisito para poder tratar correctamente. Entonces, esta muela, para poder ser tratada endodónticamente, necesitamos aislarla correctamente, es decir, poner como un anillo a ese diente. Lo levantamos un poquito. Te ayudo yo. Te ayudo yo un poquito. Claro, para Entonces, que se vea bien. Necesitamos ponerle un anillo a ella para que se encuentre aislada de la cavidad oral, poder poner un arco para trabajar correctamente, que la lengua no nos invada, que la saliva no nos invada y así poder trabajar con mayor seguridad para el paciente, con mayor comodidad y tener un tratamiento de mayor Esto me está efectividad. recordando a una mesa de operaciones, ¿no? Donde Claro, se aísla. es una mesa de operaciones Claro. porque el interior del diente lo que queremos es descontaminarle y no podemos permitir, no podemos estar descontaminándole y permitiendo que entren contaminantes. Entonces esto se llama dique de goma. Es un dique porque aísla de la humedad del interior de la boca. Y de todas las bacterias que pueden colonizar. Claro, cuando hemos abierto la muela Es para trabajar fundamental. en ella. Y luego al terapeuta, al endodoncista, al odontólogo, esto le permite trabajar con una eficacia, con una limpieza, observando mucho mejor porque el contraste lumínico No le molesta es nada. mucho mejor. Claro. Y ya no solo eso, sino por seguridad para el paciente, porque estamos trabajando con instrumentos muy finos para ser lo más conservadores posible y así con esos instrumentos no poder dañar al paciente y ser lo más minuciosos y precisos en nuestro tratamiento, ya que, como decíamos, estamos tratando con microscopio y si tenemos todo el campo, toda la boca, la lengua que nos invade, no vamos a ser capaces Los pacientes se duermen. de ver nada. Ay, es que me lo estaba leyendo, Sí, es que me leí el se pensamiento duermen de porque Fernando. les aislamos. Es Iba a decir, decir, digo, esto es muy molesto. El paciente con esto se relaja totalmente. ¿Por qué? Porque él encuentra que no tiene un problema ni de humedad, ni de que le estamos invadiendo para separar la lengua, ni con nuestros náuseas. instrumentos. Claro. El paciente normalmente con el dique de goma, además de que para nosotros es mucho más cómodo, para él también. Por seguridad y por comodidad. es un muro, el dique es un muro, el dentista está ahí. Mira, estamos y él viendo está también- al otro lado. Estamos viendo en pantalla cómo en un paciente real colocamos el dique de goma. ¿Para qué? Para poder tratar correctamente y, como decíamos, aislar el campo y luego, cuando vayamos a trabajar con el microscopio, ser lo más precisos posible y estar mucho más cómodos. Ahora las durante- endodoncias, en los últimos años también hemos avanzado, decían antes, Muchísimo. doctor, muchísimo. Muchísimo. No me he dejado ni acabar, muchísimo. Muchísimo. Sí. Hoy en día utilizamos instrumentos y nos apoyamos en las nuevas tecnologías, como estábamos comentando antes, no solo para el diagnóstico, sino para el tratamiento. Tenemos instrumentos mucho más finitos, con mejores Aquí capacidades se produce el vaciado. para poder realizar lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, que es la descontaminación, desinfección de los canales, de los conductos que tenemos en esa muela, con instrumentos muy finitos, irrigando Esto es una para imagen poder... con microscopio. Eso Madre es. mía. Para poder ir limpiando bien
hasta la punta de esas raíces, hasta lo que llamamos el ápice. Claro. Limpiamos, secamos y después de todo eso, una vez eliminados todos los restos orgánicos, nos Ahí preparamos estamos limpiando, efectivamente. para secar. Es fundamental. Y después de ello, obturaremos. Obturar significa volver a tapar Rellenar con un material, ¿vale? Que sellaremos tridimensionalmente esos conductos, esas pequeñas tuberías que hay dentro Sí. de la muela, para que luego las bacterias no se vuelvan a introducir. Ahí lo vemos con el microscopio. Es Cómo un vamos material tratando. termoplástico que generalmente se utiliza gutapercha, que es un material fantástico y que permite, con la condensación que hacen, hacer que todo el interior del diente quede relleno. Por eso habla el Bueno, yo doctor creo que esto de un los relleno espectadores no lo han tridimensional. visto nunca, aunque les hayan hecho una endodoncia. Dirá, ¿qué me están haciendo? Pues esto es lo que les Por eso el han- doctor habla de un relleno tridimensional, porque Claro. es volumétrico, es decir, y hay que tener una visión muy correcta de cómo es el diente. Eso es. Porque si Para no... que quede perfectamente vaciado y sellado. Efectivamente. Exacto. ¿Por qué? Porque si no, para nosotros quizás visualmente no lo vemos, con el microscopio no lo vemos, pero las bacterias encuentran el camino y, Y vuelven ahí a- se ha visto un detalle que es muy importante también, y es Sí. que hay veces que los dientes desvitalizados se vuelven oscuros. Y eso es por oxidación del material que se ha introducido. Por eso, cuando estábamos viendo esa simulación, hay una parte del material de relleno que se retira, para que ese material de relleno no esté en la zona visible del diente Y oscurezca y el- oscurezca el diente. O sea, que todo tiene su... Todo, Todo y la tiene limpieza su de corte. eso, que se haga minuciosamente, que no sea más o menos, o sea, toda la precisión del tratamiento. Es un tratamiento sumamente meticuloso que, hecho con muy buenas manos y con muy buena tecnología, ayuda a lo que el doctor le encanta claro, decir, a salvar ver, dientes, es- ¿verdad? Salvar Sí, dientes. que es el lema Es el como que salvador. dice hoy en día. ¿Se puede salvar un diente con un tiempo más que aceptable? Bien hecho todo, buenos materiales, buenas manos. Esta es una de las preguntas clave, ¿no? ¿Cuánto tiempo me va a durar? Hoy en día la endodoncia, el pronóstico de la endodoncia es muy alto. En torno al 90% de los dientes endodonciados se mantienen en boca. Y lo que más nos importa ya no es solo salvar ese diente, sino poder mantener y preservar ese hueso que luego nos va a ser lo mejor para poder mantener la salud bucodental y si en el día de mañana tenemos cualquier otro problema, poder darle una solución. Incluso, claro, mejor solución, incluso si luego añadiéramos un implante, por la Por razón que ejemplo. fuera, también estaría el hueso en el mejor... Me lo estabas quitando de la Sí, boca sí, porque... sí, es que hay un feeling. Porque es verdad, si un diente deja una lesión en el interior del hueso donde se está encontrando, luego vamos a tener más problemas para introducir un implante o para mantener simplemente el volumen y la anatomía de la zona. Entonces, muchas veces la endodoncia lo que hace es curar esa infección que ha habido no solamente en el diente, sino en el hueso que le rodea, hacer que ese hueso repare y, además de poder preservar el diente, poder ayudar a ulteriores tratamientos Eso es. si fuera Sean necesario. implantes o simplemente poder mantener esos dientes en boca el tiempo que... A mí me sea parece algo absolutamente necesario, pero yo creo que hay que insistir en las manos que nos lo hagan y con el material que lo hagamos, para Como que vi- eso tenga la vida que esperamos, ¿no? Como bien decíamos, lo importante en Claro. todos los tratamientos que hagamos en odontología es un buen diagnóstico, un buen tratamiento con unos buenos medios, lógicamente con conocimiento y sobre todo unos buenos controles Y mantenimiento, posteriores. Ahí ¿vale? estamos viendo controles tridimensionales, porque la radiología 3D no solamente sirve para diagnosticar, sino también para poder comparar la evolución. Y como la escala es real, podemos superponer modelos o estudios y ver la ganancia o no de lo que estábamos buscando, Claro. el que la lesión se limite, se cierre, se termine y todo el hueso repare. Eso es. Con estos controles, como bien dice el doctor, lo que hacemos es ver si ese problema que teníamos asentado y por el que hemos hecho el tratamiento ha evolucionado, ha mejorado, hemos recuperado ese hueso que habíamos perdido y, como decimos, con esta imagen en 3 dimensiones nos permite superponerla generando imágenes, lo que hoy en día se llaman en 4 dimensiones, que es
superponer imágenes en 3 dimensiones en el tiempo, para poder diagnosticar, mantener y conocer cómo está reparando esa lesión que teníamos inicialmente. Pues qué bien, doctor Fernández. Y enseñarlo. Y poder mostrárselo al paciente, por supuesto. Y enseñarlo, hacerlo Qué ver. importante las endodoncias, qué importante todo de lo que hablamos. Que no se trata Pero de que sobre todo, birlis birloquis hacemos, Claro. sino que hay que No. ponerlo en evidencia. hay que ponerlo en evidencia, Para hay que el verlo. paciente se dé cuenta de que realmente su esfuerzo Ha merecido la merece la pena. Claro. Merece Que mucho la pena. Esa es la satisfacción plena. Claro. Además de que la práctica sea así, pero también verlo. Entonces, como Claro, Santo Tomás, pero- mucho mejor. Sí, y merece mucho la pena reivindicar la endodoncia, porque la endodoncia, como dice el doctor, es una salvadora de dientes. Y ha habido un tsunami de que los pacientes querían perder dientes y ponerse implantes, Claro. pero antes de llegar a eso hay que mantener dientes. Siempre y para lo ha dicho, mantener el dientes, doctor Galván. Hay para que intentar mantener dientes, salvar los dientes la y endodoncia mantener es un ese- arma, una ayuda fundamental. Fundamental. Pues hoy hemos reivindicado y contado y explicado de forma magnífica, como siempre, en qué consiste una endodoncia y lo necesaria que es en muchas ocasiones. Gracias, doctor Galván. Muchísimas gracias, Cristina. Nos vemos, Interrendo, hasta mañana. Muchas gracias. A los telespectadores, doctor Fernández, muchas gracias. Les veo pues, en torno a las 6 de la tarde. Saben que tienen una cita con este programa.